¿Cómo es posible que una persona cambie hasta tal punto? Que pase de ser un pilar del conservadurismo a un mártir por la justicia social. Bueno, pues hoy vamos a meterlos de lleno en la increíble transformación de Óscar Romero. Una historia que, ya verán, sigue muy pero que muy viva. A ver, situémonos. Domingo 23 de marzo de 1980. Desde el púlpito, el arzobispo Óscar Romero hace algo más que dar un sermón. Da una orden, así, directa, a los militares de su país. No maten. Pues bien, menos de 24 horas después, esa misma voz fue silenciada. Una sola bala de un francotirador en plena misa acabó con todo. Aquí está la gran pregunta, claro. ¿Cómo se produce una metamorfosis así? Para entenderlo, vamos a analizar al hombre que había detrás del mártir. Para comprender su despertar, primero hay que saber quién era antes. Y es que durante muchísimos años, Óscar Romero fue visto como una figura, pues eso, segura, tradicional, conservadora dentro de la Iglesia. Su carrera, la verdad, fue un ascenso constante, bastante predecible. Estudió en Roma, se dedicó al trabajo pastoral, sobre todo con los más necesitados, y fue escalando posiciones. O sea, nada en su trayectoria hacía presagiar al revolucionario en el que se iba a convertir. Es que, fijaos en esto, porque aquí está la clave de todo. El mismo hombre que criticaba las reformas progresistas del Concilio Vaticano II, que llegó a atacar a los jesuitas más avanzados, se convirtió de la noche a la mañana en la voz de los pobres y en la conciencia del país. Fue un giro de 180 grados, literal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué provoca un cambio tan radical? Pues la respuesta está en la brutal realidad de El Salvador. Una violencia que le golpeó muy de cerca justo cuando llegó al cargo más importante de su vida. Él ya había visto la violencia del Estado de cerca, ojo, pero el asesinato de su amigo, el jesuita Rutilio Grande, fue la gota que colmó el vaso. Rutilio trabajaba con los campesinos, con los más pobres, y su muerte fue lo que convenció a Romero de que callarse a partir de ese momento era ser cómplice. Y su respuesta fue inmediata y, sobre todo, contundente. Hizo algo que no se había hecho nunca. Canceló todas las misas de ese domingo y celebró una sola en la catedral. 100.000 personas acudieron. Aquello fue su primera gran advertencia pública al régimen. Un desafío en toda regla. Pero claro, esa primera advertencia fue solo el principio. Romero se dio cuenta de que su lucha necesitaba salir de El Salvador y llevó su denuncia desde el púlpito hasta el escenario mundial. Sus sermones de los domingos se convirtieron en algo totalmente distinto. Ya no eran solo misa, eran la fuente de noticias más fiable del país. Leía en voz alta los nombres de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados. Esta valentía le trajo un enorme reconocimiento internacional, doctorados honoris causa, una nominación al Premio Nobel de la Paz, algo que por supuesto al régimen militar le ponía increíblemente nervioso. Es que su audacia parecía no tener fin. En febrero de 1980 se enfrentó directamente a una superpotencia. Le escribió una carta al presidente de Estados Unidos, a Jimmy Carter, para pedirle que dejara de enviar ayuda militar a El Salvador. Esta fue su segunda gran advertencia, esta vez a escala global. Y esta escalada de tensión, esta confrontación cada vez más directa, llegó a su punto más alto, al clímax trágico, en los últimos días de marzo de 1980. Escuchen bien estas palabras. Son las de su última homilía. Y ya no es una petición, ni un ruego, es una orden. Les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Una orden directa a los soldados, a la policía, apelando a su conciencia por encima de la obediencia. Fue su advertencia final, la más desafiante. La respuesta del régimen fue fulminante. Apenas 24 horas después de esa orden, mientras alzaba el cáliz en el altar, una bala lo silenció, para siempre. Sus asesinos consiguieron su objetivo. Sí, lo silenciaron. Pero lo que no sabían es que, al hacerlo, estaban convirtiendo su mensaje en algo inmortal. Y lo más trágico, una injusticia que todavía duele, es que nadie fue jamás juzgado por su asesinato. Nadie. Pero bueno, su viaje desde luego no había terminado ahí. Su verdadera victoria, en cierto modo, llegó décadas más tarde. La misma Iglesia, que en su día lo vio con recelo, acabó reconociéndolo formalmente como mártir en 2015 y finalmente como santo en 2018. Su muerte lo convirtió en mártir, el Papa Francisco en santo, pero para la gente de su tierra él siempre fue San Romero de América. Su legado nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. Si una sola voz puede llegar a ser tan poderosa como para que la consideren una amenaza de muerte, ¿qué responsabilidad tenemos quienes la escuchamos?